Entonces, como dijimos al inicio, el tejido linfoide asociado a las mucosas básicamente se trata de acúmulos difusos. Acá podemos ver en una tinción histológica, este es parte de una mucosa, ¿ok? Un tejido mucosal, y internamente pueden ver un montón de células. Todos esos puntitos que se ven ahí son células, no están bien definidos, pero hay un montón de células acá, ¿no? Igual en esta región. Y muchas de esas células son linfocitos B, linfocitos T, células plasmáticas productoras de anticuerpos, fagocitos, ¿no? Por ejemplo, macrófagos, dendríticas, ¿no? Que se pueden encontrar, por ejemplo, a nivel del pulmón, en la pared bronquial del pulmón o a nivel de la pared intestinal, ¿no? Que son las regiones mucosales que nosotros normalmente podemos identificar. Evidentemente también a nivel de mucosa oral se podrían encontrar estos restos estos acúmulos de tejidos que contienen elementos de la respuesta inmune. De tal manera que cuando algún patógeno ingrese por esta zona, los elementos de defensa que nosotros tenemos son los que nos deberían ayudar a eliminar ese tipo de patógenos, ¿no? En cuanto a los linfocitos B, estos son los que producen entonces las IgA, los anticuerpos IgA, se generan, por ejemplo, en el hígado y llegan muchos de ellos también a varias a través de las vénulas postcapilares mucosales, es decir, todo nuestro sistema está como interconectado de tal manera que permite que muchos elementos de respuesta lleguen a las zonas de las mucosas donde se les requiere para la respuesta, ¿no? En este caso, la IgA producida por los anticuerpos, por los linfocitos B, cumple también ese rol de defensa a nivel de todas estas regiones, ¿no? Y este es un esquema de lo que vimos ayer. Si se recuerdan, hablamos del tejido linfoide asociado al intestino, el tejido GAL, que es uno de los estudiado en cuanto a cómo actúan los componentes del sistema inmune, ¿no? Y como veíamos ayer, este tejido intestinal está conformado por precisamente una mucosa epitelial, ¿no? Que también sería el equivalente a la mucosa epitelial que encontramos, por ejemplo, en las glándulas. Muchas de estas células están conformadas por células epiteliales ciliadas. Esos cilios son los que permiten el movimiento del mucus alrededor de esta capa epitelial. El mucus, también como mencionamos ayer, es un elemento microbicida o bactericida en todo caso, que nos permite también un primer nivel de defensa. Sin embargo, muchos de los patógenos que se encuentran por esta región de la mucosa podrían ingresar a través de células diferenciadas, en este caso la célula M, es como una especie de puerta de entrada de los patógenos hacia el interior del intestino. Pero, por ejemplo, estos patógenos que ingresen por esta zona se encontrarían con ciertas estructuras de la mucosa intestinal, como por ejemplo las placas de Peyer. Estas placas son estructuras relativamente organizadas, porque acá vamos a encontrar linfocitos T, por ejemplo, en los folículos, que son estas bolitas que ustedes ven acá, vamos a encontrar linfocitos B, pero también vamos a encontrar células presentadoras de antígeno, vamos a encontrar mastocitos, vamos a encontrar distintas células del sistema inmunológico, de tal manera que cualquier patógeno que ingrese por esta zona se encontrará con este nivel de respuesta inmune que nosotros tenemos en esta región, ¿no? Los linfocitos T, las células presentadoras, los linfocitos B, y además otra particularidad que tienen las placas de Peyer es que están irrigadas por vasos linfáticos aferentes. Eso significa que este patógeno puede ser procesado y puede ser llevado a un ganglio linfático, en este caso ubicado en el mesenterio, a nivel intestinal, ¿no? De esa manera se puede montar rápidamente una respuesta inmune frente a este tipo de patógenos que ingresan por esta zona. También vamos a ver que la mucosa epitelial forma vellosidades. Esas vellosidades normalmente contienen también
células del sistema inmune, en este caso linfocitos intraepiteliales, eh, y esas regiones a su vez también están irrigadas por vasos linfáticos, de tal manera que los patógenos que ingresen por estas regiones van a ser procesados, van a ser llevados a través del sistema linfático hacia los ganglios más cercanos, ¿no? De tal manera que a nivel de mucosa intestinal contamos con varios elementos de respuesta inmune: linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, mastocitos. Todas estas células son parte de la defensa inmune en este caso la mucosa intestinal, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Bien, asumo que está todo claro entonces. Bien, continuando entonces con el tejido linfoide asociado al intestino, vamos a ver quién conforma principalmente esta estructura. Vamos a tener, por ejemplo, las amígdalas y las adenoides, que contienen agregados de folículos linfoides mucosales, ¿no? En esos folículos hay células del sistema inmune. El apéndice también forma parte de este tejido linfoide asociado al intestino. Presenta folículos muy similares a las placas de Peyer que vimos en el esquema anterior. Están también los folículos linfoides que están a nivel del intestino grueso y a nivel del recto, de tal manera que en estas regiones normalmente llegan los antígenos provenientes de patógenos o los patógenos desde las superficies epiteliales del tracto gastrointestinal, ¿no? Mientras que el otro componente del tejido linfoide asociado al intestino, que son las placas de Peyer, sobre todo a nivel del intestino delgado, acá llegan los antígenos a través de las células M, ¿no? Que dijimos que eran esa especie de puerta de entrada a la región intestinal, y por ahí entran muchos de estos antígenos, ¿no? Acá me pregunta su compañera Ángela si las placas de Peyer están irrigadas por vasos linfáticos adherentes o eferentes. Bueno, como vieron en el esquema, normalmente esos vasos linfáticos, les voy a mostrar acá, cuando el vaso linfático sale, en este caso de la placa de Peyer, y llega al ganglio, se llama el vaso linfático aferente, ¿no? Cuando sale del ganglio sería eferente, ¿no?